Muy bien, estamos de regreso. Tenemos una tercera entrevista de esta mañana. Nos acompaña ya el general en servicio pasivo, José Luis Castillo, para que analicemos ahora del plano militar y también de estrategias lo que se está realizando en el país para controlar este paro nacional. General, muy buenos días. Antes de nada, quisiéramos empezar con su análisis sobre la retención de militares y de policías en comunidades indígenas. Buenos días. Buenos días, Lautaro. Buenos días, Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Atento saludo a la audiencia. Bien, haciendo un balance con respecto a estos últimos acontecimientos que se han suscitado, sí. Algunos de ellos pues, han sido una protesta legítima, pacífica, pero otros han rayado en la insurgencia, en el terrorismo urbano, como ser, por una parte, el ataque al destacamento de policía de Otavalo. Sí, donde pero, general, a ver, que haya 17 militares que hayan sido retenidos, es el término que se utiliza, otros abogados dicen que es un secuestro, 17 militares, 2 policías, ¿eso es terrorismo? ¿Eso es insurgencia también? No, yo estaba dividiendo, la primera parte decía que ese ataque a la unidad de policía, la quema de los vehículos oficiales y particulares de la policía, son actos de terrorismo urbano y rayan, él le decía, en la insurgencia de quienes participaron en eso. Por otro lado, el secuestro de los militares, ahí hay un concurso de delitos, como se denomina jurídicamente. ¿Por qué? Hay el secuestro, hay que denominarlo de esa manera, es un secuestro. También hay la sustracción y retenimiento de material, equipo y armamento de tipo militar, lo cual es un delito también, está penado en el Código Orgánico Integral Penal. Por otro lado, hay el delito de lesiones a los militares. Los 17 militares han sido vejados, pero también hay lesiones físicas al personal militar. Uno de ellos tiene traumatismos cráneoencefálicos, tienen fracturas de sus miembros, piernas, brazos, tienen lesionadas la cabeza, entonces es un segundo delito. Entonces ahí podemos analizar que hay unos 3 delitos que se configuran y que la Fiscalía, ante la denuncia presentada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, la Fiscalía ha iniciado un proceso de investigación. General, y justamente para conocer más a fondo la situación de los militares, vamos a ver a continuación un testimonio de la situación de lo que vivieron por este secuestro. Veamos. Fuimos acorralados, al equipo que estábamos ahí nos quitaron armamento, nos quitaron chalecos, nos quitaron equipos AC, severamente agredidos. Esto no fue un acto de manifestación, como dicen ellos, esto fue un acto de terrorismo porque querían matarnos. De hecho, a mí me decían que me querían quemar, me insultaban por mi etnia. Parte de mis compañeros fueron agredidos, se los llevaron desaparecidos. Y de hecho, esto es un acto que está mal hecho por estas personas. Que si corrías, me cortaban las piernas, porque un grupo estaba con machetes. Querían matar porque nos quitaron todo lo que es protección, escudo, tolete, el armamento, chaleco, y a mí me partieron la cabeza, 4 puntos y uno por acá, y literal nos querían matar. A paliar, lanzar piedras, nos insultaban que nos iban a quemar, nos lanzaron trago con gasolina, pegaron un piedrazo en lo que viene a ser en el estómago. Me partieron la cabeza de un piedrazo, en la parte de la espalda me la tiraron. Comenzaron a tirarnos voladores, el cual 2 de ellos me impactaron y perdí la audición del oído izquierdo. Impactantes imágenes, general. ¿Este es el resultado de una manifestación social o este es el resultado de una protesta escalada ya a otro nivel? Bien, como había mencionado, pues hay actos de protesta pacífica y actos de protesta de tipo violenta, vandalismo y terrorismo. En el caso de estos militares que acabamos de ver el reportaje, también se está investigando un posible delito de extorsión,
porque parece ser que se pidió dinero a cambio de la liberación de los militares. Ahora también tenemos policías detenidos. Pero obviamente esta es una indagación de tipo reservada que está llevando a cabo la Fiscalía, así que tenemos que esperar un poco que se desarrolle esta investigación con la unidad de policía que ha sido designada para el efecto. Lo que sí es necesario considerar es que estos actos que han sido desarrollados por comuneros, por parte de miembros del movimiento indígena de la CONAIE, si bien ha sido particularizado en el sector de Otavalo, no exime de la responsabilidad a los líderes de la CONAIE, especialmente a Marlon Vargas. Le hemos escuchado decir que no conoce del tema, que parece que es un falso positivo, es decir, se está deslindando de esta responsabilidad. No, él es absolutamente responsable y entiendo que será parte de la investigación y posiblemente será sindicado por estos 4 presuntos delitos que acabé de mencionar. ¿Por qué él es responsable de esto? ¿Por qué no lo exime? Porque le hemos escuchado al señor Vargas en la Asamblea, en la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. Y él está solicitando juicio político al ministro de Defensa y al ministro del Interior, aduciendo que ellos son los responsables de la represión a las comunidades indígenas. Sí, vámonos a la otra cara de la moneda. El señor Vargas es el dirigente de la CONAIE y le hemos escuchado decir que se van a mantener en el paro, que se van, ha dicho a sus comunidades que tienen que mantener la resistencia. La resistencia sí está en la Constitución, es legítima, pero como estamos hablando, ha derivado en actos absolutamente fuera de la resistencia, en actos violentos. Por lo tanto, y en este caso en particular, tiene que ser investigado y posiblemente será sindicado. Claro, y esta investigación, muchas personas se preguntan por qué los dirigentes de la CONAIE no están presos en estos momentos, general. Bien, tienen que asumir las responsabilidades. Ya pienso que el pueblo ecuatoriano, el 70% de la población ecuatoriana, de acuerdo a una última encuesta, está en absoluto desacuerdo con este paro, lo que está causando más de $1 millón en pérdidas, incluso a las mismas comunidades indígenas. Entonces, si ellos son dirigentes de la CONAIE y no pueden controlar a sus agremiados, no pueden controlar a sus comuneros, es decir, permitirles o solapar estos actos de vandalismo, de delincuencia, entonces tendrán que asumir también las consecuencias. Ellos son los líderes de esta organización. Estamos conversando con el general José Luis Castillo. Por cierto, le agradecemos a la audiencia de Pública FM. En estos momentos se desconectan de nuestra señal para seguir con la programación habitual con Diana Bermeo en Panorama 593. Para la audiencia televisiva, continuamos con esta entrevista y queremos ahora también preguntarle, general, sobre este proyecto de ley en materia económica urgente, el 6º que ha enviado el Ejecutivo desde que asumió este nuevo periodo y que tiene relación directa con las Fuerzas Armadas y con la policía. Usted está bastante empapado sobre este tema. ¿Nos puede explicar un poco mejor en qué consiste este proyecto? Bueno, este es un proyecto que es una reacción inmediata, oportuna, diría yo, por parte del Ejecutivo ante la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, específicamente de la Ley de Solidaridad. Recordemos brevemente que la Ley de Solidaridad estaba orientada a esto, a incentivos tributarios y permitir las donaciones a los miembros de Fuerzas Armadas, a las dos instituciones, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero además de esa Ley de Solidaridad, iba en contra de las economías criminales, atacaba las economías criminales, tenía ese componente. Por eso, desde mi óptica y hablando desde el punto de vista de la seguridad y la defensa nacional, yo pienso que sí hay, con todo respeto a los jueces de la Corte, un cierto componente de insensibilidad a la coyuntura y a la situación actual que vive el país. ¿Por qué? Porque echan abajo toda la Ley de Solidaridad. Es decir, podían haber sido acogidos ciertos artículos o ciertos componentes de esa ley y los que se presumía que eran inconstitucionales, pues declararlos de esa manera, pero no ha sido así. Entonces, el presidente, como decía, reacciona y envía este 6º proyecto de ley
que ha sido denominado como de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con carácter de urgente. General, este proyecto de ley facilita las donaciones para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿De qué manera funcionaría? ¿Cuáles serían también las retribuciones que podrían tener estos donantes, que pueden ser también instituciones, empresas nacionales y también extranjeras? Así es, pero brevemente es importante identificar el objeto de la ley, porque dice de régimen económico, de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones. ¿Pero para qué? Para las labores constitucionales de las Fuerzas Armadas y Policía en protección interna, mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana y seguridad integral del Estado. 4 motivos. De esos, analizando un poco más a fondo, 3 de ellos son relacionados a el mantenimiento del orden público y el respeto a la ley y la seguridad ciudadana, lo que estamos viviendo en este momento. Es decir, están orientados a la protección interna y el orden público. Sí. Y obviamente cuando hablamos de la seguridad integral del Estado, estamos hablando ya que entran todas las instituciones, incluido las Fuerzas Armadas. Porque estamos viendo este momento que las Fuerzas Armadas y la Policía tienen que desplegarse a lugares donde se están produciendo los actos de violencia o de interrupción de las actividades normales. Eso implica un ingente recurso para las 2 instituciones, porque son actividades que tienen que desarrollarse inmediatamente. Traslado de personal, material, equipo, armamento, alimentación, insumos, etcétera. Pero ¿usted cree que en estos últimos años quizás uno de los factores para que haya poca motivación o falta de motivación, para ser más preciso, en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden era la falta de recursos económicos? No. Las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto, sí. El presupuesto anual que lo desarrollan, hablaremos brevemente de eso. Pero yo me refiero a estas actividades que Fuerzas Armadas realiza. Hay que considerar que la protección interna y el orden público es responsabilidad de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Fuerzas Armadas están bajo el estado de excepción en apoyo complementario a la Policía Nacional. Pero yo me refería a que con esta ley, ¿qué se puede visualizar? Que si tenemos Fuerzas Armadas desplegadas en territorio que de la noche a la mañana tienen que moverse, esos son gastos adicionales que tiene que realizar la institución. Entonces, ¿por qué no motivar a la empresa privada a que apoye con insumos, equipamiento, equipo, no armamento, y lo que se denomina bienes muebles o inmuebles, más material y equipo como está establecido en este proyecto de ley? ¿Qué logramos con eso? Varias ventajas. Una, que los recursos no esperen la tramitología normal que se realiza con el presupuesto de cualquier institución de la defensa hasta poder asignar los recursos. Y la empresa privada, que también está siendo objeto o está padeciendo con el ataque de la delincuencia organizada, secuestros, extorsiones hacia la empresa privada. ¿Por qué no? Y ellos lo han dicho, estamos listos para colaborar en el fortalecimiento de la seguridad que les va a beneficiar a sus actividades normales. Ahora, entonces, solo para terminar la idea, entonces estos recursos de la empresa privada que tienen, ellos tienen, por ejemplo, carpas de protección, tienen medios tecnológicos, inmediatamente irían hacia las fuerzas del orden para poderles apoyar el equipo de protección que también tienen algunas empresas y llevarles inmediatamente al personal que está desplegado en territorio. Brevemente, general, ¿usted cree que en estos días, si sigue incrementando la intensidad en las protestas, sobre todo en el norte del país, las Fuerzas Armadas también tienen que aplacar un poco con más dureza, con más fortaleza la situación? Mire, la reacción de las Fuerzas Armadas tiene que ser de acuerdo a la amenaza. Entonces, las Fuerzas Armadas, antes de salir a una misión de esta naturaleza, tienen una orden de operaciones descrita. Dentro de esa orden de operaciones está lo que se denomina las normas de comportamiento, donde las Fuerzas Armadas reciben las indicaciones de cómo tienen que usar la fuerza y el uso progresivo y limitado de la fuerza. Si es que hay una amenaza que está protestando pacíficamente, las Fuerzas Armadas estarán observando, utilizarán la disuasión, medios alternativos de uso de la fuerza, armas cinéticas, es decir, no letales.
pero sí existe presencia de manifestantes, ya no manifestantes, ya sería terroristas que están atentando contra la vida de los ciudadanos, contra la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas o contra un bien público, estarían autorizados a usar la fuerza letal, que se llama. Es decir, ellos reaccionan, no atacan, general, en estos momentos. No, las Fuerzas Armadas lo que están haciendo es actividades de mantenimiento del orden público, como he dicho, en apoyo a la Policía Nacional y especialmente de protección a los ciudadanos. Entonces, tienen que actuar de esa manera, de la manera más respetuosa, haciendo, como decía, uso o amparados en las órdenes de operaciones, lo que la ley les faculta, y especialmente para llegar a normalizar el país y pacificar la situación. General, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Noticias 7. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días.